Lo siguiente que explicaré es un tema delicado. Así que les sugiero discreción. Yo, al igual que todos, rechazo la violencia y asesinato de las féminas. Pero esto es algo que sufren ambos sexos, nadie está absuelto de ser violentado en su ciudad con la gran cantidad de delincuencia que hay. En general, lo correcto sería repudiar el asesinato de toda persona inocente, o bueno, de todo ser humano. Pero los medios de comunicación hacen un escándalo cuando una mujer sufre de esto, acusando mediáticamente al machismo y la misoginia. Esto es un error, muchas no sufrieron esto por ser mujeres, esto lo sufren ambos sexos. De hecho, mueren más hombres que mujeres al año. Y si hablamos de casos de violación, es cierto que esto es sufrido más por mujeres. Pero es un problema de equidad, y es debido a la misma delincuencia y corrupción. Un violador es un delincuente, que por falta de seguridad general, se siente que con el poder de hacer lo que quiere, y eso puede ser violar, robar o matar. Pero no es un problema de misoginia. Los violadores no son misóginos, son delincuentes con poder. Pero el feminismo ha cegado a estas personas que no son capaces de ver esto. Ellos culpan al machismo. Y como resultado, en vez de enfocarse en el verdadero problema que es la falta de seguridad, de educación y la corrupción, se enfocan en un falso machismo. Como resultado, las leyes creadas no han podido frenar este tipo de violencia. Ya que en vez de crear una ley o reforzar la seguridad, la educación y combatir la corrupción, y sobre todo mejorar los procesos de justicia, prefieren crear leyes como el femicidio y campañas de no violencia contra la mujer. Esto ha creado únicamente que los medios y la ley hagan más escándalo cuando la afectada es una mujer, y ante la ley, el acusado recibe más sentencias y la víctima es mujer. En otras palabras, ante la ley, los medios y la sociedad, la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Díganme qué tiene de igualdad esto. ¿Y esto cómo ha ayudado a frenar la violencia en general? Es una razón por la que el feminismo no lucha por la igualdad, y para colmo solo entorpeció el proceso para resolver un problema que nos afecta a todos. La violencia y delincuencia es un problema de todos, no es algo que solo le afecte a ellas. Y el mal enfoque que se le ha dado como resultado que el problema no sea resuelto. Esto ocasiona que cada vez que una mujer es agredida, el gobierno, en su incapacidad de resolver el verdadero problema, decida crear leyes que afectan al hombre. Y lo más curioso es que solo afectan a los hombres que sí siguen la ley, dejando a los verdaderos delincuentes fuera de eso. Por ejemplo, leyes en contra de los piropos en la calle. Lo que expliqué en el vídeo anterior. Existe una gran diferencia entre un piropo y violentar a una mujer. Pero la incapacidad del Estado para detener a los verdaderos criminales y violentos, ponen todo el peso de la ley en los hombres que solo querían ligar. Además, esto ha provocado que muchas corruptas le saquen provecho al sistema. Las feministas siguen hablando que no se hace nada por ellas, lo cual es mentira. Ellas tienen mayor beneficio de la duda en casos de denuncia. Existen muchos casos de denuncias falsas sobre violencia y acoso, donde muchos hombres inocentes están en prisión o pasan meses en procesos hasta demostrar su inocencia. En estos casos el apoyo legal y social a la mujer supuestamente violentada es tanta que si un hombre inocente es acusado por termina perdiendo. Porque aunque demuestre su inocencia, socialmente quedará marcado y perderá su trabajo. Curiosamente son los verdaderos violadores quienes se salen con la suya debido a la corrupción. El cual debería ser el verdadero problema a combatir. Pero debido a la presión social de las feministas, y su incapacidad de detener a los verdaderos criminales, deciden condenar a inocentes, o subir la pena cuando la afectada es una mujer. Lo cual no ha evitado que sigan existiendo asesinatos, de todo tipo. ¿Cómo combatimos las falsas denuncias? La corrupción está en todas partes. Y si no detenemos la corrupción entre nosotros, no podremos detener la corrupción de los poderosos. Por otra parte, estadísticamente mueren más hombres que mujeres al año. Pareciera que a quien realmente hay que proteger es al hombre. Pero los medios se enfocan solo en las mujeres. ¿Por qué? ¿Porque es el sexo débil? Porque las mismas feministas hacen cientos de campañas para demostrar que son fuertes, empoderadas y que no necesitan al hombre. Pero cuando sufren de algo que le afecta a todos, como la violencia, quieren prioridad para ellas porque son el sexo débil. ¿Dónde está la igualdad en esto? Pero quiero hablar de un tema que quedó pendiente en el último vídeo. Hablando de juzgar a la mujer cuando es violentada. Tienen razón, una mujer violentada no merecía eso y el responsable debe sufrir todo el peso de la ley. Pero muchas veces ellas tenían el poder de evitarlo y no lo hicieron.
En muchos casos ellas sabían que el hombre con quien estaban era vicioso y puede que hasta violento, y aún así prefirieron estar con él que con alguien de buenas costumbres. En esos casos, la culpa sí es de ellas. Y esto no se trata en no juzgar al hombre abusador. Pero fuera de la ley, que como sabemos es corrupta, nadie podía decirle a este hombre que no fuese así. ¿Por qué dejaría de serlo? Si siendo un patán, adicto o alcohólico, muchas veces violento. Fue elegido por una mujer. Pareciera que la vida compensó sus malas actitudes con una mujer. Así que ella era la única que tenía el poder de rechazar un hombre así y elegir uno correcto. Pero no lo hicieron, ellas decidieron elegir un hombre así y la única afectada sería ella. Las únicas que pueden cambiar es esto, son ellas. Pueden existir cientos de leyes contra la violencia doméstica, pero si son ellas quienes eligen a este tipo de hombres y despreciando a los respetuosos, ellos nunca van a cambiar. Y no digan que no es cierto. En este mismo canal pueden encontrar el comentario de una mujer que confirma que muchas chicas buscan tipos malos porque pretenden cambiarlos con amor. Mujeres deben entender. Si eligieron un hombre que ya era malo, violento o mínimamente con un vicio al alcohol o drogas. ¿Qué les hace pensar que va a cambiar? Sobre todo porque existen hombres que tenían buenas costumbres pero fueron rechazados. Es obvio que el hombre malo, quien fue elegido por la chica, no tiene ninguna razón para cambiar. Porque siendo como es, logró que una chica se enamorara de él. Cambiar solo hará que ella lo deje de amar, porque ha visto como otros hombres diferentes a él, fueron despreciados. Y el hombre malo jamás cambiaría para ser como esos chicos buenos pero despreciados. La única forma que un hombre cambie por una mujer, es que ésta prefiera no estar con él. Esto es lógico, por siglos ha sido así. Si las mujeres realmente quisieran hombres que las respetaran, no elegirían a hombres viciosos y violentos. Pero lo siguen haciendo, aun cuando se ve que obviamente el tipo tiene un problema. En este caso, si bien no voy a decir que se lo merecía, sí diré que fue su culpa. Existe una diferencia entre acusar a alguien que merece un castigo a juzgar a alguien que tenía la responsabilidad de evitarlo. El hombre violento obviamente debe ser detenido. Pero como sabemos el sistema judicial es deficiente, así que la única forma de evitar que cometa daño, es alejarse de él. Por lo que una mujer es totalmente responsable si decide quedarse con él. Es su culpa, porque el hombre violento no tenía ninguna razón para cambiar. Pueden crear leyes para condenarlo, pero mientras el sistema de justicia siga siendo deficiente, el hombre violento se saldrá con la suya. Y eso ninguna marcha feminista va a cambiarlo. La única forma que el hombre violento cambie es que ninguna mujer se fije en él. Si las mujeres dejasen de perseguir este tipo de hombres, ellos cambiarían con tal de estar con una de ellas. Pero no es así, en la vida real, los hombres de buenas costumbres son despreciados mientras que los hombres violentos siempre tienen novia. Mujeres, ¿quieren que los hombres cambien? Cambien ustedes primero. Porque en una sociedad donde el hombre malo es premiado con parejas, y el hombre respetuoso es despreciado, hace imposible acabar con la violencia de género. Esa es la queja que tengo. Muchas mujeres me han juzgado y tachado de rencoroso, diciendo que mi queja es porque ninguna mujer me quiso y estoy resentido. He recibido muchas humillaciones por decir la verdad. Pero esta es la verdad. Yo desde muy pequeño vi como chicos vulgares y violentos siempre tenían pareja, mientras que otros respetuosos con muchas ilusiones de marcar la diferencia, y sí, yo era uno de ellos, solo recibieron rechazos tras rechazos, lo que obligó a muchos a cambiar y convertirse en ese tipo de hombre violento que tanto critican pero que sí consigue pareja. Es una verdad que todo el mundo sabe pero se niegan a aceptar. Y por eso reafirmo mi postura. Si las mujeres no eligieran hombres violentos, ningún hombre lo sería. Solo ellas tienen el poder de elegir entre un hombre bueno y uno malo, y si eligen al malo, es su culpa. Claro, el criminal debe ser enjuiciado, pero eso no le excluye de la culpa a ellas. No se trata de hacerla sentir mal. Yo entiendo que es la víctima y lo que menos necesita es más dolor, pero si no admite su error, lo seguirá cometiendo y no evitará que más mujeres cometan el mismo error. Es como salir con joyas o el celular en la mano. Obvio que si alguien me roba, el criminal debe ser detenido. Pero yo sabiendo que existen delincuentes en las calles, el hecho que usar un celular en la calle o bien usar joyas, es un acto irresponsable. Y si soy víctima de un robo, por supuesto que el criminal debe ser enjuiciado, pero yo debo admitir la responsabilidad de cometer un acto imprudente, y no volverlo a hacer.
Ojalá pudiésemos vivir en un país donde pueda usar lo que quiera en la calle sin recibir violencia, o bien poder elegir a la pareja que quiero sin sufrir. Pero desgraciadamente no es así. Por lo que lo mejor que puedo hacer es ser prudente. Esa es la diferencia entre culpar a alguien para hacerlo sentir mal, con culpar para que tome conciencia de sus decisiones. Ahora bien, entiendo que hay casos donde el hombre era bueno y ya en la relación resultó ser violento, y casos donde hay matrimonios forzados. Además de acosadores que realmente violentan a sus víctimas, como las exparejas celosas. Estos son los casos que realmente merecen atención. Pero entonces las marchas deberían ser específicamente para evitar estos casos. Pero en este caso se conoce al verdadero enemigo y el problema. Violencia doméstica. Pero cuando se marcha por todas las mujeres, realmente no hay un enemigo específico, y se termina culpando a un falso machismo, sin entender que muchas víctimas fueron violentadas por circunstancias diferentes, y si se culpa al machismo de todo, nada se puede hacer. Aparte que cuando se trata de violencia y muerte, los hombres también la sufrimos, incluso más. Y en vez de tener también apoyo, terminamos siendo condenados por ser hombres. Ya que según las feministas, el problema no es la delincuencia ni las acciones específicas como los matrimonios forzados, sino el problema es el machismo. Y aunque un hombre no sea machista, queda muchas veces oprimido, ya que no puede dar su opinión como lo estoy haciendo ahora, por miedo a ser tratado de machista o misógino. Mientras que el verdadero hombre violento está libre golpeando a más mujeres. Finalmente en mi primer vídeo alegué que no hablaría de las feministas que pintan paredes y destruyen patrimonio público en sus marchas, ya que ellas eran feministas radicales. Pero después del 8 de marzo, he visto muchas feministas normales defendiendo a este grupo. Por lo que la línea entre feminista radical y feminista normal queda cada vez más difusa. Principalmente porque al ver la destrucción que provocaron las feministas radicales, ha existido muchas críticas. Y las demás feministas las defienden con el absurdo argumento de que la sociedad es hipócrita porque se ofende más por una pared pintada que por una mujer violentada. Debo decir que primero esto es falso. Cuando una mujer es violentada, recibe mucho apoyo de los medios y todos repudian su situación. Basta con ver un noticiero y se darán cuenta como el apoyo social que recibe una mujer violentada, pero por falta de un buen sistema judicial, no por el machismo, no se ha podido dar justicia. Así que sí nos ofende cuando una mujer es violentada, y por eso nos ofende también que la feminista crea que con pintar y destruir propiedad, crea que va a ayudar en algo. No ayuda, al contrario, solo deja en peor su movimiento, y eso es terrible para las víctimas. Es como decir que vamos a destruir sus casas porque nos sentimos ofendidos por la pobreza en África. Y ellas no pueden ofenderse por el daño a su casa porque la pobreza en África es más importante. Por eso repudiamos todo acto de daño al patrimonio público y privado, al igual que repudiamos la violencia contra toda persona, ya sea hombre o mujer. Pero debido a que nos han censurado y callado la boca cada vez que damos nuestra opinión, y somos llamados machistas cuando no lo somos. Como MTOU simplemente nos mantendremos al margen. Este vídeo solo es una opinión para hablar de una verdad que todos conocen pero nadie acepta. Pero sé muy bien que no voy a generar un cambio. Aún así quiero dar unos consejos para eliminar la violencia. Primero, dejar el feminismo de lado. Si se luchase por la igualdad, se lucharía por ambos sexos ya que ambos sufren violencia, en cambio todas sus marchas se enfocan únicamente en la mujer. Eso no es igualdad, porque el hombre no se salva de la violencia, sino que estadísticamente es la que más la sufre. Por lo que si se pretende acabar con la violencia, debe ser para todos. Segundo, conocer el problema. El problema no siempre es el machismo. Es la delincuencia, y la manera de acabarla es pedir un cambio en el sistema judicial y la corrupción, que de nuevo nos afecta a todos, no solo a ellas. Y cuando sean casos específicos como los matrimonios forzados o la violencia doméstica, pues la exigencia debe ser enfocada en eso. Porque ya se conoce bien el problema y al enemigo. Y tercero, aceptar responsabilidad. He escuchado hasta el cansancio que se debe enseñar a los niños a respetar a las mujeres. Pero se ha visto que son los más respetuosos los más despreciados. Así que igualmente deben enseñarles a las niñas, no solo a defenderse, sino a ser responsables, a tener inteligencia emocional para saber elegir a un hombre que valga la pena y alejarse de los violentos. Porque otro problema del feminismo es que no quieren hacerse responsables de nada, sin ver que ellas tienen el poder de cambiar su situación si tomaran responsabilidad. La violencia se debe combatir con inteligencia y responsabilidad.
Las únicas marchas que han hecho eso son las de la familia de la víctima que lucha por encontrar al responsable. Ellos merecen apoyo. Pero las feministas que solo pintan paredes y bailan en las calles, victimizándose y culpando al machismo de todo, son ellas las culpables de no que exista justicia. Y una burla a las verdaderas víctimas.